nos llevará a vivir en su presencia. Ese es el tema con el cual iniciamos hace 15 días, un miércoles. La unidad nos llevará a vivir en su presencia. Hoy estamos en Romanos capítulo 12, versículo del 3 al 16, ya lo leímos, por eso le dije que tomara asiento. Y en el tiempo que lo busca, lo voy introduciendo en el tema que iniciamos. Le decía hace 15 días cuánto es difícil, cuánto nos cuesta vivir en unidad, porque la unidad nos lleva a perder nuestros derechos y comenzamos a darle prioridad a los demás, porque de eso habla la Biblia, de que nosotros debemos de servir, debemos de obedecer, debemos aprender a someternos, y es ahí donde vienen tratados nuestras emociones, nuestros sentimientos, y comenzamos a perder nuestra manera de pensar, porque ya no vamos a actuar según nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Cristo. Él es la cabeza. Y para que nosotros lleguemos a entender eso, hermanos, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que Él moldee nuestras vidas. Por eso le decía que nosotros no somos investidos, porque cuando somos investidos cambia nuestras vidas, cambian bueno, le decía ese día que cuando a alguien lo investe un carro es difícil que quede igual. Más de algún hueso se lo va a descomponer, más de alguna quebradura quedará, un golpe le hará, hermanos, doler por mucho tiempo. Entonces, por eso leíamos y decía que fueron investidos del poder del Espíritu Santo. O sea, ahí hubo, hermanos, una transformación completa en aquellas personas, quedaron viendo diferente. Y lo podemos observar en la vida de Pablo. Cómo Pablo iba lleno de odio, de rencor, de amargura en contra de la iglesia. Pero llegó el Señor, hermano, y ¡paz! Lo investió en aquel camino hacia Damasco y cayó a tierra. Imagínense el poder de Dios. Algunos dicen del caballo, pero lo que sí dice que cayó a tierra. No se sabe si del caballo, no se sabe si de pie, pero que cayó. Y no fue el mismo. Fue investido por el poder del Espíritu Santo. Entonces le decía que el derramamiento del Espíritu Santo sobre el cristiano es la que después vemos el efecto, porque esa persona se va uniendo al cuerpo. Deja de ser un solitario, deja de ser un aislado y se va uniendo porque el mismo Espíritu lo une, ¿no? Entonces, qué bueno es nuestro Dios, hermanos, que espero que ya el Señor haya tratado con su vida y haya tenido un nuevo nacimiento, que usted ama las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es trabajando en la unidad. Trabajando en la unidad. Esto es difícil también, trabajar unidos, ¿verdad? En diferentes áreas de nuestra vida, en lo secular,
los que manejan, en todas las áreas. Siempre tenemos un modelo personal de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo sé hacer mi trabajo como aprendí cuando era un adolescente, cuando era un joven. Ese modelo que yo aprendí me fue efectivo y con ese me quedé. Y aunque venga otro mecánico y me diga, mira, yo lo hago así, que está bien que lo hagas así, pero yo lo hago a mi manera. Porque siento que lo hago en un breve tiempo y que me queda bien el trabajo, ¿verdad? Hay personas que pierden tiempo haciendo un cierto trabajo por falta de experiencia o porque aprendieron de una manera que fueron instruidos y así se quedaron, pero no buscaron cómo hacerlo mejor. Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, hermanos, es imposible que las cosas nos salgan mal si nosotros fuésemos o nos dejáramos guiar por Dios, porque Él es el intelectual, Él es el que piensa para hacer las cosas. Pero el problema es cuando nosotros queremos meter nuestros métodos, nuestro sistema. Y entonces hay que trabajar, hermanos, para llegar a la unidad y dejarnos investir por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome el control en nuestras vidas. Entonces, en la carta de los Romanos nos da a entender, hermanos, que debemos llegar a reconocer que somos un cuerpo con muchas funciones, pero que ninguno debe de buscar su propio beneficio. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá, que conforme a la gracia que nos fue dada, que cada uno, hermanos, comience a identificar cómo es que él debe funcionar dentro de este cuerpo. Porque si hay variedad de funciones, si hay variedad de dones, de talentos, pero como nos decían en el seminario, no son para beneficio nuestro, son para beneficio de los demás. Porque eso es lo que hace el cuerpo, pues el cuerpo no busca su beneficio, busca beneficiar a los demás. Entonces, el problema es cuando la persona busca beneficiarse o engrandecerse o sentirse superior. Por eso Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto del que debe de tener. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Ese es el evangelio y así debería de funcionar. O sea, el ojo, las pestañas no se pueden cerrar si no son impulsados por ciertos nervios que están conectados en el cerebro. Los dedos de los pies usted no los puede mover, al menos que sufra de Parkinson. Si sufre de Parkinson, entonces por más que usted quiera mantener la mano quieta, no se mantiene quieta. Y usted está... Imagínese la iglesia, pues. Una iglesia con Parkinson, ¿no? Que cada cristiano hace lo que quiere. Si tiene una cabeza, tiene uno que la manda. Es uno que la gobierna y Cristo es la cabeza. Entonces el cuerpo no puede accionar porque tiene Parkinson. Si la cabeza le mandó la señal al pie, camina, el pie tiene que comenzar a caminar. Imagínese pues, hermano, que el corazón diga, hoy voy a ser shopero.
así como algunos hermanos dicen, hoy no voy a ir a la iglesia, hay que predique otro. Así que diga el corazón, hoy hago huelga, hoy hago shop, pero hoy me quedo sin trabajar. Hay que ver cómo hace la cabeza. ¿Qué va a hacer la cabeza? Manda en ti todo el cuerpo. Y eso es lo que a veces nosotros no logramos percibir, hermanos, de que las acciones que tenemos a nuestro parecer, porque yo pienso, porque yo creo, porque no tengo ganas, porque eso no debería de ser nuestra mentalidad. Porque ya dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, yo ya no puedo decir, ay, ¿quién va a predicar? Que predique otro. No. ¿A qué me llamó el Señor? O sea, ¿qué puso Él en mi corazón? ¿Por qué me dio un llamado el Señor? ¿Por qué me dio un talento? ¿Por qué me dio un don? ¿Por qué me dio un ministerio? Y yo voy a decir, no, yo no lo quiero hacer, Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir reconociendo que desde el momento en que yo fui investido del Espíritu Santo, todo nuestro ser recibe las indicaciones de lo que debe hacer. O sea, esto es como que usted va a pedir un trabajo, ¿no? Y llega a la casa de la señora y le dice, señora, yo ando buscando trabajo. Y le dice, sí, aquí hay, tienes que hacer la limpieza, tienes que cuidarme el niño, tienes que cuidarme la nona, tienes que hacer. Y usted le va a decir, no, yo puedo estar acá para hacerle compañía nada más. Pero el trabajo que lo haga otro. O sea, usted no debe de venir a la iglesia solo por hacerme compañía a mí. Usted debe de buscar algo que hacer, porque no lo hace para mí, lo hace para el Señor. O sea, yo siempre se los digo, hermano, el día que yo llego a la iglesia y ese día no hubo que hacer para mí, no, yo me voy incómodo para la casa. La primera vez que a mí me dejaron de reposo en la cocina, hermano, yo estaba afuera en el comedor y yo veía por la ventana y yo veía para adentro y yo quería irme a meter a la cocina. Porque yo sentía, hermanos, que no estaba funcionando. Yo no sé cómo es que hay personas que no funcionan dentro de la iglesia si Dios nos llamó con un propósito. Entonces, hermanos, imagínense que el pie dijera, hoy no voy a funcionar. Y qué feo, ¿no? Cuando un pie, mi esposa, por ejemplo, el día del seminario fue en shock, pero un brazo de ella. Desde que amaneció en shock, pero el brazo. Y ahí andaba, ella se hacía la fuerte, pero el brazo no lo podía mover. Y para abrazar a las hermanas, ella hacía, es un sacrificio. Ese día fue sacrificio vivo para el brazo, porque le costaba levantarlo, pero tuvo que irse porque no lo pudo dejar en la cama al brazo, tuvo que llevarlo. No se lo pudo quitar, hermano. Pero en la iglesia sucede que nosotros muchas veces tenemos funciones y no las desarrollamos porque no quise venir. Mire cuánto es necesario, cuánto es importante, hermanos, la unidad. Usted se recuerda, bueno, en la Biblia hay muchos pasajes, pero ¿se recuerda la Torre de Babel? Aquellos hombres se propusieron
hacer una torre. El que tenía que ir a traer el agua, el que tenía que ir a traer la tierra, el que tenía que batir en la tierra, el que tenía que coser el ladrillo, el que tenía que poner el ladrillo. Y cada quien se repartió sus trabajos. Y iban tan de acuerdo, hermanos, que Dios tuvo que intervenir, porque esa es la unidad. O sea, si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos, "Ay, vamos a ir al evangelismo", si nosotros nos ponemos de acuerdo, vamos a cocinar, voy a comprar, o sea, si todos comenzamos a funcionar dentro de la iglesia, Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo, pero el problema es que si yo no hago nada, entonces Dios no interviene porque yo estoy ahí. Esto es lo bonito, pues, hermano, que cuando somos investidos por el Espíritu Santo, entonces es que yo me siento inquieto estar sentado en una silla. No estoy muerto, estoy despierto. O sea, hay personas que vienen a la iglesia a dormirse. Pero una persona que tiene un servicio está, el calor, ¿cómo está? ¿Tiene agua el pastor? El hermano se levantó, ¿para dónde va? Y entonces está pendiente. No, y hay otro que está ahí, ni cuenta se da. Entonces, cuando yo soy investido por el poder del Espíritu Santo, yo voy reconociendo dónde fui inserido en el cuerpo. ¿Sí? Yo voy descubriendo que para esto soy bueno y para esto no soy bueno. En la multiforme gracia de Dios, en que Él me aceptó para que le sirva en su reino, entonces yo voy a cumplir con el llamado de parte de Dios, no con el pastor. Es que el pastor me dijo que me pare en la puerta a recibir los hermanos. No, Dios te llamó para esa posición, porque vio en ti la gracia, la sonrisa, lo que tú tienes, que transmites al recibir una persona. Eso es lo que Dios vio en ti y dice, esta persona va bien. Puso el sentir en el pastor o en el líder y te colocaron ahí. Y esto le decía, se los digo siempre, ¿no? A veces nosotros quisiéramos estar en otros lugares y Dios, paz, nos envía ahí. Porque ya vamos a ir entendiendo, hermanos, que yo debo de reconocer dónde yo soy inserido, donde yo soy adaptado en el cuerpo del Señor. Y ahí voy a funcionar. Ahí se va a ver el fruto del llamado que Dios tenía para mí. Porque Él es el que nos eligió, Él nos tomó, Él nos llamó con su propósito. Él nos tiene acá. No es una casualidad que usted se encuentre a Richones, se lo decía el domingo. No es una casualidad que nos encontremos acá de diferentes naciones. Dios tiene un propósito con usted y conmigo. De diferentes naciones, diferentes culturas, Dios nos trajo acá. Y acá vamos a funcionar. Esa es la función, pues, que tenemos que ir entendiendo. Entonces, servir con un grado de humildad. Volviendo al versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ese grado de humildad es el que nos va a dar el temple, nos va a dar las características para ser aceptado dentro del cuerpo. Imagínese, vuelvo al corazón. ¿Cuál es la función del corazón? Bombear sangre hasta la última
última parte de su cuerpo, mantener esos vasitos llenos de sangre, paz. Reciclar la sangre, paz. Para que todos los miembros de su cuerpo se mantengan activos, vivos. Ahora, ¿cuándo ha dicho el corazón? Oh, yo quiero salir afuera, quiero ver como ven los ojos. Yo quiero hablar como habla la boca. Ahí está él haciendo su función. Desde que la primera vez que respiré o desde que, bueno, desde el vientre de mi madre mi corazón no ha dejado de palpitar y por un periodo lo hacía bien fuerte. Poverino, se aceleraba. Pero gracias a Dios que reguló esa presión y ahora ya el corazón ya agarró su ritmo. Le digo, tienes para tantos años. Entonces, ni el corazón se siente más, ni los pulmones se sienten más, nunca han salido a la luz. Y no es como su rostro, ¿no? Que su rostro es el que se lleva los aplausos, más que todo en la mañana cuando llega al espejo. ¿Eco por qué, hermanos, nos sirve un grado de humildad a nosotros para saber de que si los aplausos o las palabras que nos dan no son para nosotros, sino para el que va dentro de nosotros? O sea, es el Espíritu Santo, es Dios quien ha trabajado dentro de nosotros y nos da estos dones, nos da estos talentos, nos da todas las características para que nosotros funcionemos dentro de la iglesia, pero no son para nosotros los aplausos, son para el Señor. Entonces, ese grado de humildad nos falta y es donde muchas veces el cristiano se vanagloria, se siente grande, se siente fuerte, poderoso, y el Señor tiene que desinflarlo, hermanos. Mira cuánto cuesta esta unidad. Entonces, reconocer dónde fui inserido, tener un grado de humildad y reconociendo mis funciones. Debo reconocer mis funciones. Casi siempre, vuelvo y les repito, no vamos de acuerdo con las responsabilidades que nos dan. Por muchos años he dado el discipulado y ahí se habla de la mayordomía, se habla de los dones, se habla de los ministerios, y en cada parte, en cada clase de esas sale a la luz las personas que dicen o se dan las ocasiones de preguntar: ¿dónde le gustaría a usted servir? Y uno dice: la alabanza, predicar. Y yo le digo: ¿y dónde está? En la escuela dominical me han puesto. ¿Y no le gusta? No me gusta. A ver, ¿y los niños qué dicen de usted? No, ellos son contentos. ¿Y cómo desarrolla la clase usted? No, pues tengo creatividad, les hago muñequitos, les hago diferentes cosas y la pasamos bien. ¿Y entonces? ¿Por qué le cuesta entender que Dios la llamó ahí? Porque ahí usted está funcionando bien con esos niños. Pero ¿qué tal si la pasamos al ministerio de alabanza y usted, en vez de ministrar el corazón de la gente, la saca huyendo? Porque no tiene voz. ¿Por qué decía ahí? Y dice: tiene razón, pastor. Bueno, entonces acepte. Pero es que nos cuesta, hermano, aceptar, reconocer mis funciones dentro de la iglesia. Yo siempre le he dicho: si a mí me dieran a elegir otro lugar de servicio dentro de la iglesia, yo con toda mi voluntad lo haría.
Pero el Señor me llamó a predicar, me llamó a enseñar. Y entonces me cuesta, sí, pero yo debo de aprender a funcionar donde Dios me puso. Si nos hicieron un test en el seminario, y en ese test, hermano, yo llegué que un ministerio que no tiene la iglesia de sacar los sacos de la basura. Por ahí llegué, no llegué ni a servidor. Pero si el Señor me llamó a predicar, entonces yo tengo que esforzarme, reconocer mis funciones y Dios va a ir ministrando. Y esto es lo que nos cuesta, hermanos, reconocer mi posición y conocer la posición de los demás. Miren, cuando nosotros no reconocemos nuestras posiciones, nuestras funciones, no reconocemos las funciones de los demás, hermano, los que manejan, no sé si notan esta diferencia. Cuando un auto tiene las llantas gonfias a su medida, el vehículo no golpea la espalda, el vehículo no le consume más de lo normal de combustible, el vehículo no se daña la mecánica si usted tiene la presión de las llantas justas. Pero si usted va con unas llantas gonfia, el vehículo le va a la derecha o le va a la izquierda, según donde esté la llanta desgonfia, ahí va el vehículo. Y luego usted lo acelera y el vehículo no avanza. ¿Por qué? Porque las llantas no están en la presión justa. Si la llanta está muy gonfia, demasiado dura, entonces usted se va a bajar después de 2-3 horas del carro. ¡Ay, que me duele la espalda! ¿Por qué? Porque todo el golpe del vehículo vino a dar a su columna. Y eso llevémoslo a lo espiritual. Cuando alguien no está funcionando dentro de la iglesia comienza a tener estos efectos. No avanza, daña, golpea. ¿Por qué? Porque hay alguien que no está haciendo su función. Por eso le digo, tenemos que reconocer mi posición, mi función y conocer la función de los demás. Entonces es importante trabajar en esto. Debo aprender a conocerme, mis capacidades, la disponibilidad que debo de dar para la obra del Señor. ¿Es fácil? No es fácil, porque Dios va a tener que tratar con mi carácter y yo voy a tener que ceder mi carácter. Dios tiene que formarme el carácter, ¿sí? Para que yo llegue a encajar dentro de la iglesia, Dios va a trabajar primeramente conmigo hasta llevarme a ese punto. Usted conoce la historia de Moisés, ¿verdad? ¿Sí? Moisés creció. ¿Dónde creció Moisés? En la casa del faraón. Ahí dice que fue instruido según el sistema egipcio. Toda la cultura, la lengua, todo lo aprendió Moisés. Tanto así que lo que aprendió le estaba ya causando daño, se estaba volviendo prepotente. Y él quiso hacerlo a su manera, liberar al pueblo. Dios lo había elegido, Dios lo separó, Dios lo cuidó, porque de él se iba a servir para liberar al pueblo, pero no a la manera que él lo quería hacer. Entonces Dios tuvo que llevarlo al desierto para formarle el carácter. Y luego, si como ya tenía el conocimiento egipcio, pero tenía que ser formado el carácter, ya cuando es formado el carácter, ya está el hombre que Dios quiere, entonces le dice, hoy sí,
vamos de nuevo y hoy sí vas a ir a liberar a mi pueblo. Pero eso, y cuando yo veo la historia de Moisés, es como el hierro, pues hermano. Es como el hierro, porque el hierro, para darle la formación de una espada, de un machete o de una pieza, ¿qué tiene que hacer? Meterlo al fuego y al agua. Al fuego y al agua. Y así le pasa al cristiano. El cristiano tiene que estar en las cosas espirituales, en el fuego, y luego tienen que ser formado el carácter humanamente, que es lo frío, cuando tiene que tratar con el pastor, cuando tiene que tratar con el líder, y lo tiene que tratar en su carácter. Y eso como que lo enfría, lo hace echar humo, ¿no? Pero luego viene otra vez, usted se va al Señor a orar y allí vuelve a agarrar calor. Igualmente, pues hermano, como se hace con el hierro, así hace Dios con nosotros, hasta que nos forma el carácter. Por eso le dije, trabajando en nosotros. O sea, una pieza tiene que encajar con la otra. Cuando yo estoy armando un auto, hermano, y son cantidad de piezas, yo no puedo poner una pieza en otro lugar, y tengo que buscarle el lugar donde va. Si no, ese auto no va a caminar, ese auto no va a arrancar, ese auto no va a hacer su función. ¿Por qué? Porque no están las piezas en su lugar. Para que todo engrane, para que todo funcione, debe de estar sincronizado, cada pieza en su lugar, apretada a su torque que tiene que llevar, y entonces el carro va a funcionar. Pero si nosotros no encajamos, si nosotros no estamos apretaditos ahí, hermano, ay, que Dios nos ayude, porque no va a funcionar. La iglesia comienza a darse así, todo se desarma de nuevo y hay que volverla a armar. Y si la armamos y comienza otra vez, en vez de agarrar el impulso, no agarra el impulso, se vuelve a desarmar. No, hay que encajar bien, hermanos. ¿Y cómo vamos a encajar entonces? Si yo comienzo a conocerme a mí, ¿sí?, mis defectos, mis virtudes, y yo comienzo a conocerle a usted sus defectos y sus virtudes, nos vamos a ir entendiendo. Y luego, si como tenemos defectos, ¿sí?, porque no vamos a funcionar solo con las virtudes, con los defectos también nos ayudan a mejorar. ¿Por qué? Cuando yo veo el defecto de la hermana, yo sé a dónde ir. No voy a ir donde ella, voy a ir a Dios. Cuando usted ve los defectos en mí, no va a venir a mí, va a ir a Dios a decirle: Señor, cambia al pastor, o lo regresas a Milano, Señor, pero haz algo. Pero usted debe de conocer a Dios. Usted debe tener una relación con Dios. Por eso dice Juan 17:3. Bueno, ahí partimos en Juan, en el capítulo 17. Que te conozcan a ti. Ese fue el propósito de Jesús, hermano, que Él vino con esas nuevas noticias, con darle a conocer a Él. Entonces yo le debo de conocer a Él, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo. Y si yo tengo el conocimiento de Dios, tengo el conocimiento suyo, a mí se me va a hacer fácil encajar en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque ese conocimiento me hace ver. Es como cuando usted tiene un rompecabezas, ¿verdad? Al inicio cuesta el rompecabezas,
Hermano, eso, ir poniendo las primeras piezas, cuesta poner las primeras piezas, pero según nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de la figura que tenemos ahí, nosotros vamos buscando los colores, vamos buscando las piezas, le vamos dando formación, no las últimas 5 piezas, hermano, eso es lo más fácil. Usted ya la agarra la última pieza así a ojos cerrados y la pone. Lo mismo, hermanos, en la iglesia. Si nosotros nos preparamos en lo espiritual y vamos adquiriendo el conocimiento de Dios y vamos adquiriendo ese conocimiento de los hermanos. Si yo digo, este hermano va bien acá, este hermano va bien acá, este hermano va bien, entonces a mí me toca esto. Ya me pongo ahí también. Dice, hermano, usted lo estábamos necesitando. El Señor me trajo para cubrir este lugar. Y encajó. Trabajo. Ya, entonces se vuelve, hermano, a veces se lo llevo a mi trabajo, ¿no? Y yo siempre les digo, hay cosas que son tan simples, pero que se necesitan de dos. Pero si uno conoce y sabe cómo tiene que hacerlo y el otro no, se vuelve complicado hacer el trabajo juntos. Ahora, si los dos conocen lo que se tiene que hacer y tienen la práctica, eso es rápido para hacer. Y yo creo que en todo trabajo es así. Y es lindo cuando uno llega a un ministerio, a una iglesia, donde usted va a ver que cada quien conoce su función. El que llega al bar, a la cafetería, llega y él no va a la cocina, él va a la cafetería. El que va a hacer ujier ese día, él no va a la cocina, él va rápido al mueble donde están la escoba, donde están los estrachos, agarra su detersivo y comienza a hacer limpieza, porque esa es su función. El motorista llega temprano más que todo porque tiene que ir a traer los servidores al capo línea, él sabe su función. Y no tiene que el pastor estarlo llamando en la mañana. Por eso se hacen los roles, se hace todo y se pone ahí para que cada quien conozca sus funciones, el día que tiene que funcionar y qué es lo que tiene que hacer. Entonces cada quien se distribuye su trabajo y la iglesia al final del día, ponerlo por ejemplo el día domingo, todo salió bien. ¿Por qué? Porque todos funcionaron donde fueron puestos. Ay, qué lindo así, ¿no, hermano? Ahora, llegar a eso. Llegar ahí es el problema. Que Dios nos ayude. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:10? Cuando ya reconozco mis funciones, cuando ya tengo un grado de humildad, cuando ya fui inserido, ¿qué dice? Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Ministrelo. Ay, ¿sabe que a mí me gusta cómo hago el arroz? ¿Y cuándo nos lo va a hacer a nosotros, pues? Ay, es que a mí me quedan buenas las pupusas. ¿Y cuándo las va a hacer, pues? O sea, cada quien tiene algo que ofrecer, algo que dar. Hágalo para los demás. No hay cosa más linda, hermano, que ver a tu hermano que dice, uy, le quedó riquísimo eso. Ay, lo hizo bien. Y uno dice, wow, le gustó. Hay satisfacción. Acá Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, no vamos a hacer las cosas solo por salir del compromiso, sino que deben de salir bien, como buenos administradores.
A Milano hay un montón de administradores en los palacios. Y seguido los cambian porque el trabajo no lo hacen bien. Pero cuando alguien hace bien su función, dura. Duran al punto que después no lo quieren dejar ir a uno. Ministrelo como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Uy, eso es sorprendente, hermano. Es sorprendente cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ¿no? Ha sucedido en muchas ocasiones que se va a predicar en la misma porción bíblica. Y uno dice, cuando uno está sentado, que el que se le adelantó, y uno dice, mi cita bíblica, no. Y eso es lo que tenía preparado yo. Déjelo. Que cuando desarrolla el tema, usted ve que era diferente. No fuera de contexto, en el contexto. Pero en la multiforme gracia de Dios, Dios reparte a sus hijos conforme a la necesidad de cada uno. Y entonces es eso, volvamos a Romanos, volvamos a Romanos. Del 4 al 6. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, así tenemos que desarrollarlo. Así tenemos que desarrollarlo, según la gracia. Y acá dice, si el de profecía, úselo conforme a la medida de fe. Entonces, cuando Dios nos ha dado algo, cuando Dios ha puesto un don, ¿no? O un talento, yo debo de preocuparme para hacerlo funcionar. Ahora, acá habla de un don, ¿no? De la profecía. Úsese conforme a la medida de fe. Pregunta: si yo tengo el don de profecía, ¿qué tengo que hacer? Ministrarlo, como dice Pedro. Pero para ministrarlo, yo vengo y le digo 2, 3 palabras a usted y ya estuvo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme la medida. Y Pedro nos decía de ministrarlo bien. Ahora, para yo poder ministrar bien el don de profecía, yo debo de tener intimidad con Dios. Por eso le dije, tenemos que conocer a Dios. Porque el don de profecía no fluye por mis conocimientos, fluye por la presencia que yo tengo en Dios. Yo no puedo venirle a decir 3 palabras a usted porque se me cruzaron los cables en la cabeza. No, yo debo de estar consciente que si voy a dar una profecía, viene de parte de Dios y no según mis sentimientos y mis emociones. Por eso yo debo de cuidar mi relación con Dios.
Porque eso es lo que está pasando, pues, hermano. O sea, la iglesia se ha desintegrado porque muchos charlatanes están adivinando, tienen espíritu de adivinación y no son guiados por el Espíritu. Eco, porque tenemos que ser investidos por el Espíritu para que el Espíritu fluya en nosotros. Amén. Debemos de ser diligentes, cuidadosos, atentos, para que esto, hermano, sea de edificación de la iglesia. Porque puede ser una profecía de exhortación, pero si viene de parte de Dios, la persona cambia, la recibe, le va a doler, se va a sentir mal. Pero esa palabra va a comenzar a hacer efecto en su vida, que lo va a restaurar, porque para eso es la palabra, para restaurar. No es para condenar, es para restaurar. Entonces la persona no se va, sino que se restaura. Pero si damos una palabra de hombre y luego se llega el día que tuvo que cumplirse, no se cumplió, entonces fue palabra de hombre, esa persona dice: ¿yo para qué voy a ir a esa iglesia? Ahí son mentirosos. No edifica, no une. En vez de ser de unidad, destruye. Hay que trabajar en eso, hermano. Descubrir las posiciones es importante. Igualmente, como decía nuestro pastor en el seminario, hay una gran responsabilidad en el pastor saber dónde va cada cristiano, dónde va a funcionar. Porque la persona puede decir: no, a mí pónganme acá. No, ¿dónde vas a funcionar? ¿Dónde Dios te quiere poner? Entonces, esto lo vemos en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva ustedes van a ver cuando la iglesia comienza a crecer y los apóstoles se ven con la necesidad de que alguien se ocupara de las demás cosas, porque ellos tenían que seguir predicando la palabra de Dios. Pero esa es cuando comenzaron a dividirse las responsabilidades, nadie dijo: yo no. Bueno, esos diáconos estaban, ¿qué dice? La característica de ellos, el requisito es que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, le decimos al Señor: heme aquí. ¿Tú me estás llamando, Señor? Acá estoy. Quiero servirte donde tú creas que yo puedo ser útil. Póngase de pie, se nos fue el tiempo. Pero debemos de aprender a descubrir nuestras posiciones para que podamos ser útil en la iglesia del Señor. Cierre sus ojos y le decimos: Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este pueblo, por este remanente, Señor. Te damos a ti toda la honra y la gloria por la palabra que nos has enviado, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos que sea de edificación, traiga sobre nuestras vidas restauración, Señor, crecimiento, para que podamos desarrollar, Señor, lo que tú has puesto